Ya tenemos toda la estructura prácticamente modelada. Vamos a hacer un breve repaso. No necesito crear más nada por ahora. Está todo bien definido. Están las combinaciones. Vamos a ir al menú analizar. Voy a chequear el modelo. Esto es algo muy importante que tiene este software. Te permite evaluar si hay cosas mal modeladas o montadas. Y puedes entonces visualizar qué está pasando, ¿no? Entonces me dice que no hay ningún mensaje, no hay ningún problema a nivel de modelo. Puedo seleccionar los casos de análisis modal, los casos permanentes de sismo, y vean que él no trae tildada la opción de calcular el centro de rigidez. Entonces, bueno, le pongo la opción para calcular el centro de rigidez. ¿Qué otra cosa? Bueno, creo que no tengo más nada de relevancia. Podemos correr el análisis. Entonces, bueno, aquí está. Lo primero que me muestra es una deformación por cargas permanentes. Incluso puedo animar la deformación y puedo ver cómo se deforma el edificio. Y esto es importante, ¿ok? Muchas de las veces que trato de manipular el programa o trato de enseñarlo, hago mucho hincapié que a veces las deformaciones en valores, es bueno siempre revisarlas, ¿no? Pero la máxima utilidad que da visualizar la deformación es poder verificar si la deformación es lógica o no es lógica ante las cargas que estamos efectuando y ver si hay alguna deformación excesiva por algún cambio de rigidez o simplemente por tener algo suelto. Entonces muchas veces la deformación te da una idea si lo que vienes realizando está de forma correcta. ¿Okay? Entonces bueno, eso siempre es bueno. Para evaluar todo lo que es respuesta estructural, entramos al menú Display y puedo ver deformaciones ante un caso de carga en específico. Pudiera verlo por peso propio o por carga permanente o sobrecarga permanente si lo tuviese separado. Acá es uno solo. Puedo ver deformaciones por carga variable. Puedo ver deformaciones para las distintas combinaciones de diseño que cree, o puedo ver las deformaciones modales. ¿Okay? En este caso, lo primero que voy a revisar son los distintos modos de vibración. Le voy a dar a aplicar. Y voy a observar que el modo 1, eso lo voy a poner a bailar. Entonces el modo 1 va prácticamente en dirección Y, ese es el lado más flexible, es el periodo fundamental de la edificación, y vean que es un valor de 0.65. En estructuras de concreto armado, el periodo fundamental está aproximadamente al número de pisos entre 10. Un edificio de 5 pisos, aproximadamente ese periodo fundamental de alrededor de 0.50. Entonces, bueno, esto simplemente me da como un calibre, un orden de magnitud. Bueno, tengo un edificio de 5 pisos y me da 0.65. Bueno, más o menos se parece al 0.50. No me está dando ni 2 segundos ni 3 segundos, ¿ok? Eso es algo bastante bueno. Puedo revisar el modo 2. Me da ahora en dirección X totalmente traslacional y el periodo obviamente se va haciendo más rígido, va disminuyendo. Tengo el modo 3, en este caso sería rotacional. Puedo ver el modo 4. Vean cómo es una combinación de, bueno, un otro modo de vibración que puede tener la estructura en esta dirección. Modo 5. ¿Ok? Y puedo ir viendo, incluso puedo generar vistas, de repente que permitan verlo en el plano, Z, con cero abertura, permite ver cómo está vibrando esta estructura. Y así sucesivamente puedo ver todos los modos. En la combinación modal por el CQC, el programa lo que hace es tomar en cuenta en cada dirección los distintos modos y simplemente hace una combinación y obtiene la respuesta necesaria. En métodos estáticos simplemente se basan en el periodo fundamental, en la deformación única o en la deformación del primer modo, y a través de esa deformación o a través de esa manera de vibrar y ese periodo fundamental logran estimar una fuerza estática. Eso básicamente, hablándolo muy, muy por encimita, es lo que realmente hace un método estático o un método dinámico. ¿Okay? Pero lo importante de revisar los modos, a pesar de que sean modos que se esperan tener en la edificación, no son modos que de repente es un modo de vibración de una sola viga porque quedó flexible y eso no va a representar en gran parte una participación de masa para obtener una fuerza sísmica. Lo más importante es visualizar que los primeros dos modos sean traslacionales y el tercer modo sea rotacional. ¿Con qué finalidad, aparte de revisar los modos, de evaluar una manera de vibrar estable y que sea como lo esperemos?
es que los modos de vibración te dan una idea de qué tan regular es la edificación. Si yo puedo observar que tanto el modo 1 como el modo 2 es totalmente traslacional, yo estaré en presencia de una estructura regular. Incluso si yo me voy a una vista 3D, pero ahora en planta, y le digo que me muestre el modo 1 y lo animo, yo me voy a dar cuenta que prácticamente se mueve traslacionalmente. Si yo empezara a tener diferencias importantes entre el centro de cortante, el centro de masa y el centro de rigidez, me voy a ir dando cuenta que en el modo que de repente él quiera trasladarse, empieza a ingresar una pequeña torsión o torsión importante, y es donde empiezo a evaluar que mi estructuración de repente no es tan eficiente. Entonces los modos, aparte de evaluar y ver cuáles son los distintos modos de vibración, me permite tener una idea de la regularidad. Si le doy el modo 2, puedo ver entonces que claramente él se va a deformar también muy traslacional, porque obviamente no tengo cambios entre el centro de masa y el centro de rigidez. Es prácticamente una estructura muy, muy regular. Puedo también encontrarme de repente en que el modo 3, que sea rotacional, me entre en un primer modo. O sea, que la forma de vibrar primera o el lado más flexible de la edificación sea la manera de rotar. Entonces, bueno, simplemente lo que me estaría diciendo eso es que tengo que rigidizar la periferia de la estructura para darle sumamente rigidez a ese modo y pueda entonces entrar los traslacionales primero. Entonces, lo que se busca es que los primeros dos sean traslacionales y el tercero sea rotacional. Eso me da una idea bastante buena de la regularidad de la edificación. Podemos verlo también por tablas. Puedo irme al Show Tables, el análisis. En resultados, por ejemplo, de la estructura, puedo ver centros de masa y centro de rigidez, puedo entrar y puedo ver el X del centro de masa, el Y del centro de masa, ven que en todos los niveles es el mismo. Puedo ver los centros de cortante que coinciden exactamente con los centros de masa y puedo ver entonces que el centro de rigidez está ubicado exactamente donde está el centro de masa y el centro de cortante. Prácticamente la torsión que se está evidenciando en el edificio es prácticamente por esa excentricidad accidental cuando definimos el sismo, que era el 6% de la base en planta. Entonces, bueno, esa excentricidad accidental la definen las normas, según cada normativa de cada país tendrá un valor, en algunos 5%, en algunos 6, en algunos 7, y eso lo que te toma en cuenta es elementos no estructurales que pudieran tener una distribución diferente que modifiquen estos puntos. Entonces, bueno, en ese caso, para esta edificación, eso será la única torsión que se estaría reflejando.